Bienvenidos a Jóvenes Juristas, un espacio de discusión e intercambio de ideas sobre diversos temas de actualidad, platicar con expertos, compartir experiencias y promover el correcto conocimiento del derecho laboral en México. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este podcast de Jóvenes Juristas. El día de hoy estamos presentes Andrea Mendoza, Cristian Mancilla, nuestro invitado especial, Diego Santos y su servidor, Patricio Gleason. Hoy vamos a platicar un poquito y le vamos a pedir a nuestro invitado especial nos platique de su experiencia, conocimientos en lo que respecta a qué, a las relaciones laborales en Estados Unidos y sobre todo sus diferencias y similitudes con el derecho mexicano. Diego es abogado por el Tecnológico de Monterrey, es maestro en Derecho por la Washington University en San Luis y actualmente él ejerce en Estados Unidos o trabaja desde Estados Unidos. Por eso es que le pedimos a Diego que viniera, que nos regalara unos minutos de su día. Él está con una diferencia de horas con nosotros, pero bueno, él muy amablemente está aquí con nosotros. Como lo mencionábamos, vamos a platicar un poquito de qué, de las diferencias. Nos va a explicar algo que sobre todo yo y a lo mejor algunos de ustedes estarán igual que yo, desconocemos cómo es el derecho del trabajo en Estados Unidos. Por lo tanto, aquí no sé si Andrea, Cristian quieran mencionar algo y si no, le damos directamente la palabra a nuestro experto. Claro, muchísimas gracias. Primero que nada, bienvenido, Diego. Entendemos el cambio de horario, entonces, más que agradecidos por tu participación en este segundo episodio del podcast. También quisiera compartirles la importancia de conocer el derecho de Estados Unidos, ¿no? Entendemos que México y Estados Unidos tienen una relación comercial que inminentemente la agenda va a priorizar, ahorita más que nada, la agenda laboral. Lo vemos con la renegociación del Telecán, que ahorita es el TEMEC, que se creó un nuevo apartado de materia laboral. Tenemos un capítulo especial del anexo, el mecanismo laboral de respuesta rápida. En fin, hay ciertas cosas que indudablemente nos van a ligar con la regulación de Estados Unidos. Entonces, qué placer y qué honor tenerte aquí para explicarnos tu experiencia de esta parte del derecho laboral y más que nada que tú lo vives, lo sientes, lo hueles, estás ahí manejándolo diario. Entonces, pues bueno, bienvenido y Cristian, no sé si quieres agregar algo o ya vamos de lleno a la historia del derecho laboral en Estados Unidos. Que hable nuestro querido amigo. Muchísimas gracias a todos. Un placer estar en este gran podcast. Ser el segundo invitado, obviamente me genera bastante alegría, ¿no? Para hablarles un poco del derecho laboral mexicano en comparación con el derecho laboral americano, ¿no? Como todos sabemos, el derecho laboral mexicano, ¿no? Viene todo regulado desde el punto de vista constitucional, ¿no? Viene un derecho humano reconocido en la Constitución y luego ya viene la regulación posterior sobre la Ley Federal del Trabajo en el tema laboral en México. Pero en Estados Unidos no existe esto, no hay un derecho reconocido como derecho al trabajo. E inclusive la Suprema Corte acá de Estados Unidos ha reconocido que no existe ese derecho, ¿no? Ahí es la primera gran diferencia que hay entre el derecho mexicano y el derecho americano. México reconoce el derecho al trabajo, Estados Unidos no. ¿No? Esto obviamente es un gran parteaguas, porque a partir de esta idea de derecho del trabajo en Estados Unidos es como se van generando las diferentes regulaciones a lo largo de la historia en Estados Unidos, ¿no? Primero que nada, me parece importante mencionar que el derecho laboral americano estaba regulado bajo los principios de las relaciones contractuales, como ser un contrato civil mercantil, ¿no? En Estados Unidos. Es totalmente un acuerdo entre partes. A diferencia, ¿no? de México, que existe una subordinación, una relación de suprasubordinación, donde se genera, ¿no? Esta relación de trabajo. ¿Cómo vamos a generar esta relación de trabajo? Como dije, es de forma contractual, entonces puedes generar un documento escrito, un contrato como tal, donde se acuerde, ¿no? Oferta, aceptación y contraprestación, ¿no? La oferta de vas a trabajar en cierto puesto, vas a recibir cierta remuneración
¿no? Y tiene que haber una aceptación por parte de la persona o la persona que va a ser empleado. Una oferta de trabajo Perdóname, sería, dime, adelante, Andrea. perdóname, digo, es que lo que estás diciendo como que choca completamente con todo lo que me han enseñado, literalmente. Lo que tenemos es el trabajo no es objeto de comercio y tú lo estás recalcando y diciendo. Entonces, eso es lo que me está ahorita causando conflicto. A ver, no sé, quisiera que nos compartas Sí, o tu sea, postura de... creo que, a ver, de la postura, ¿no? Que puedo decir es, los americanos son muy prácticos, ¿no? Y se van siempre al tema económico. Si bien una persona no es objeto de comercio, ¿no? Está prohibido por la Constitución, tanto en México como en Estados Unidos, la relación de trabajo es hasta cierto punto en Estados Unidos, sí tiene carácter económico, o lo ven desde una perspectiva económica. Esa es la gran diferencia, ¿no? No es que la persona sea sujeto de comercio y que pueda estar haciendo como en el fútbol, ¿no? Intercambiando trabajadores y te mando 5 y me mandas 2, no. O sea, eso no pasa. Pero la relación es contractual, como si fuera un contrato, ¿no? E inclusive, si no existe contrato, se presume la relación de trabajo cuando está o existe, ¿no? Cierta capacidad de mandato de una persona, que sería el patrón, hacia el trabajador. O sea, si digamos tengo 10 años trabajando para una persona, no existe un contrato, la misma ley o la regulación aquí en Estados Unidos te dice que se presume, hay un implied contract, ¿no? Te dice un contrato que se presume que es una relación de trabajo porque hay una persona prestándole servicios a otra, ¿no? Obviamente va a entrar a discusión que si es este contratista independiente, que si es un agente, ¿no? Ahí ya vamos, dependiendo la situación, pues vamos a ir determinando si existe o no relación de trabajo, Ahí ¿no? podríamos encontrar una similitud, ¿no? Aquí en Ahí México podremos, no justo, importa si existe o no existe contrato, si están los tres elementos, trabajo personal, subordinación y pago, eres trabajador para todos los efectos de ley, ¿no? correcto, Y no importa el nombre o denominación que le pongamos al contrato, llámale honorarios profesionales, asimilables a salarios, asociado, como lo quieras llamar. Estando estos tres elementos, para la ley en México eres trabajador, ¿no? Entonces correcto, aquí, correcto. si bien hay muchas cosas que son muy distintas, ya encontramos la primera similitud, donde aquí no importa cuáles son los elementos, estando esto, se considera relación de trabajo, ¿no? Correcto. O sea, en Pero México es Cristian, creo que totalmente tienes la similar. mano. Tienes el micrófono apagado, mi querido amigo Cristian. Es la medicación. El, es una duda muy común en México incluso de que, qué ocurre cuando no hay un papelito, ¿no? No hay un papelito y entonces dicen, no, pues no hay un, yo me acuerdo una vez un patrón de hace como de unos 2 años nos dijo, no, yo no tengo ningún problema con esos trabajadores, no firmamos un contrato y, y este tema bueno, haya papelito o no, si usted prestó vínculo con otra persona, es responsable y se acabó, ¿no? Y además este tema de la relación de trabajo, porque además hay otros involucrados, los beneficiarios, etcétera, pero bueno, entonces digamos, hay una similitud en ese aspecto en cuanto a, con papelito, sin papelito, si yo estuve subordinado, tengo derechos a algo. Eso sería todo, amigos. Sí, sí, igual, ¿no? Tal como lo mencionan, ¿no? Ustedes, obviamente el tema de la suprasubordinación que existe, ¿no? Conforme a la Ley Federal del Trabajo, pues se presume que a pesar de que no existe un contrato, existe una relación de trabajo si se cumplen ciertas características, ¿no? El tema aquí en Estados Unidos es, pues, a ver, lo que dice el contrato es lo que manda, ¿no? Por eso ese yo creo que es la gran diferencia. Si aquí un contrato dice que es un contrato de un agente o un contratista independiente, se presume que es un contratista independiente y se tiene que demostrar que no es así, ¿no? Aquí la carga de la prueba no la tiene el patrón, como lo tiene está en México, ¿no? La carga de la prueba es como cualquier juicio, el que dice qué es lo que es, lo tiene que probar, ¿no? Aquí yo digo que es una relación de trabajo, yo como empleado tendría que probar que es una relación de trabajo, que tiene Ok, esa subordinación o ese Master Service adelante. Agreement que hay, ¿no? Que como lo conocerían comúnmente en Estados Unidos. Justo ahí, como bien lo dices tú, el que afirma tiene que probar, ¿no? Y yo digo que es de esta manera, pues acreditan. Pero aquí en materia laboral en México es todo lo contrario, ¿no? O sea, Correcto.
tenemos 3 artículos que nos atacan por completo, que el artículo 18, donde de entrada la interpretación es favorable al trabajador. El artículo 784, donde nos dice, en caso de duda, el patrón tendrá que exhibir en juicio todos los documentos. Y entonces, ¿por qué? Porque si no se presume cierto lo alegado por el trabajador, es decir, muchas veces tenemos que probar hechos negativos, que en realidad es algo muy complicado, ¿no? Y el 804, donde tenemos que exhibir los documentos. Pero oye, Diego, y basado un poco en esto, por ejemplo, el tema de los contratos, ¿cómo puedo yo contratar a un empleado? Por ejemplo, te puedo contratar por horas porque nos decías, oye, para mí Estados Unidos, a mí me interesa la parte económica, ¿no? Generas, no generas, si no me generas, te puedes ir, pero ¿cómo son los esquemas de contratación? ¿Hay algún requisito? ¿Hay algunos derechos mínimos que tenga el trabajador o obligaciones específicas que tenga el patrón para con los trabajadores? Y aquí sí hay un mundo de diferencia, ¿no? Aquí, para empezar, no hay o por lo general, esto es la ley, el tema laboral en Estados Unidos tiene regulación federal y estatal, ¿no? Entonces hay que revisar tanto lo que establece las leyes federales como las estatales. La gran mayoría de los estados, ¿no? Y la gran mayoría de las relaciones de trabajo se regulan bajo un principio que se llama employment at will. ¿Qué quiere decir esto? Que así como el trabajador puede renunciar en cualquier momento, el patrón tiene la capacidad de despedir al empleado en cualquier momento sin causa, ¿no? Solo porque me cae mal el trabajador, yo lo puedo despedir y no tengo responsabilidad alguna, ¿no? La regla general es employment at will. ¿Cómo se revierte este proceso? Si yo establezco por escrito en un contrato que no hay employment at will, pues no va a haber employment at will y nos tenemos que ir al contrato a ver qué establece el cláusula. Por eso le digo que aquí el contrato es lo que rige, ¿no? No hay una ley en general como la Ley Federal del Trabajo que te establece artículo 25, estos son los requisitos que tiene que tener mi contrato y si no los cumples, viene la Secretaría y te sanciona, y que si la cláusula de capacitación y que si pon beneficiar, eso no existe acá. Aquí, si no hay contrato, no pasa nada. Y una oferta de trabajo, o sea, si te mando una cartita, una oferta de trabajo, eso podría ser tu contrato, ¿no? Y sería más que suficiente esa oferta de trabajo para regular la relación de trabajo, ¿no? Y además, si el patrón dentro de sus políticas internas establece ciertos requisitos para poder dar por terminada la relación de trabajo, estas políticas van a formar parte del contrato y no van a poder dar por terminado bajo la regla de employment at will. Va a tener que seguir este procedimiento, ¿no? Si yo aquí no hay reglamento interior de trabajo, pero es lo que será el handbook, que es el símil del reglamento interior de trabajo, establezco algún cláusula que, oye, para terminar tengo que seguir este proceso, se tiene que seguir ese proceso. Si yo en la política es employment at will, y te fregaste, ¿no? Ahora sí que en México hay causales de rescisión y 20,000 tonterías en los contratos, ¿no? Y en la ley, en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos es employment at will y yo te termino cuando yo quiera. Esa es la regla general, ¿no? También hay contratos por tiempo determinado, ¿no? Si yo pacté que va a durar con la relación de trabajo por 5 años, la relación de trabajo tiene que durar 5 años y únicamente lo puedo dar por terminado con ciertas causales, ¿no? Otro es Diego, el part-time o full-time. Ah, perdón, adelante, adelante. perdóname, rapidísimo. Entendemos que la cultura en Estados Unidos toma mucho el tema de la discriminación. A diferencia de México, allá es muy común que suceda. ¿Qué normas protectoras hay en Estados Unidos para garantizar que no ocurra este tipo de situaciones de discriminación en la hora del trabajo? A ver, aquí no hay una sola ley que regule eso. Hay diferentes leyes que establecen, ¿no? Que cuando vas a terminar un empleado, ¿no? Cuando tienes el employment at will, hay ciertas excepciones. Como dices tú, un caso es un caso de discriminación. Aquí no hay un motivo si te termino y yo pruebo que hubo discriminación por tema de raza, religión, ¿no? Sexo, edad, cualquier tema, yo tengo, la persona tiene que probar que hubo discriminación y no sería una indemnización como lo contempla la Ley Federal del Trabajo. Aquí se van por un tema de responsabilidad civil, ¿no? Un juicio civil para el pago de daños y perjuicios por esa terminación.
¿no? Aquí no hay una indemnización constitucional, ¿no? Lo único que se le tiene que pagar al trabajador cuando lo terminas son los salarios de vengados, prestaciones de vengadas que tengan, ¿no? Punto. Al menos que tú pactes otra cosa. Si tú pactas que para que te renuncie algo le vas a pagar, pues tienes que cumplir porque es un contrato eso, ¿no? Es un acuerdo entre partes. Entonces, como yo acordé, empleado, pagarte un monto al terminar tu relación de trabajo, pues se tiene que cumplir ese acuerdo. Adelante, Cristian, creo que levantaste la mano. ¿Y qué pasa con por ejemplo, la movilidad? Sabemos que el derecho del trabajo es protector del trabajador. Bueno, en todo el mundo es protector porque es muy consciente de que el trabajador normalmente firma lo que le pongan. Así como cuando vamos al banco, yo, por ejemplo, ya ni leo. Yo ya no leo nada, ya aquí, aquí, aquí y aquí y firmo donde sea, ¿no? Por eso precisamente las autoridades dicen, como uno firma lo que sea, los voy a proteger. Por eso así es la Profeco, dice, no, yo no voy a dejar que firmes, voy a revisar los contratos. Igual pasa con los contratos individuales, que uno establece cláusulas que ya quién sabe si sean legales, ¿no? Y lo que nos dice muy bien Diego es que allá hay más libertad de configuración entre las partes para determinar ciertos aspectos, ¿no? Y aquí en México sería difícil, por ejemplo, la movilidad, ¿no? Es cláusula de estilo en un contrato, es decir, y te podré cambiar del lugar de trabajo de aquí a donde se me ocurra, pero va a ser difícil que un juez diga que eso está bien, ¿no? Si no está justificado. Por eso, ese sería el primer apunte de lo que bien nos comentas. Aquí está algo que se conoce como restrictive covenants, que prácticamente lo que te establece es no competir, no solicitar o no llevarte empleados. Esas cláusulas son aquí, las puedes aplicar, ¿no? Y si tú pactaste en tu contrato o la terminación de tu contrato que esa persona no puede competir, no va a poder competir y obviamente lo tienes que limitar a cierta área geográfica, a cierto periodo de tiempo, ¿no? O sea, tiene limitaciones ese restrictive covenant para poder hacerlo efectivo, ¿no? Entonces yo podría muy bien, digamos, se me va digamos que es una empresa de refrescos, ¿no? De esta empresa roja, ¿no? Y tengo a mi director de empresa no, y me renuncia y se va a la competencia, la de refrescos de color de la bandera de Estados Unidos, ¿no? Si yo pacté dentro, ¿no? Un restrictive covenant prohibiendo eso durante cierto periodo de tiempo, durante cierto espacio geográfico, es decir, limitado a Estados Unidos, ¿no? O a ciertos estados en específico, el juez lo va a hacer efectivo y le va a Oye, prohibir al Diego, trabajador trabajar para la competencia. Adelante. ¿y en esos casos no tienen obligación de hacer un pago por Sí, por sí, esa sí, es un contrato. clausulado? Ese O es un sea, contrato. porque como aquí en México, ¿no? Aquí en México, en estricto sentido, está prohibido el que esas cláusulas de no competencia, ¿no? Pero ¿cómo se maneja? Lo manejas a través, lo sacas del ámbito laboral Y luego mandas materia al ámbito civil. civil y lo mandas a una obligación de no hacer. Entonces, al ser una obligación de no hacer, yo te doy una contraprestación por esa obligación de no hacer. Y entonces ahí sí puedo firmar ese famoso non-compete o donde no, de no solicitud para efectos de que no te lleves a la gente, etcétera, por cierto tiempo. Pero pactamos las partes, lo saco del ámbito civil. Aquí, por lo que entiendo, para efectos de Estados Unidos, yo puedo pactar en el contrato y como parte de tu salario se toma esta circunstancia y termina la relación de trabajo, no importa, como tú dices, en base a ese employment at will. Yo te digo mañana, se acabó la relación, Cristian, ya no voy a trabajar contigo, se termina. Como tu contrato decía que no te puedes ir a la competencia, yo ya no te tengo que pagar nada y durante 5 años tú no podrías ir a la competencia, por decir un ejemplo. Como me encanta decir a los abogados, depende, ¿no? A ver, todo depende mucho la regulación estatal que exista. Hay muchos estados, que es la minoría de estados, que te dice, si tú tienes pactado, digamos, employment at will y tienes restrictive covenants, con el salario que ya le pagaste, si tú terminas antes la relación de trabajo, tienes que pagar un monto más, ese consideration que sería la contraprestación, ¿no? Es como un contrato, oferta, aceptación Okay. y contraprestación.
¿no? Hay otros estados que te dicen, no, no pagues nada y es efectivo, es el restricted covenant, a pesar de que se haya pactado en la relación de trabajo, ¿no? Y no le tienes que pagar más porque ya viene dentro, ¿no? Del sueldo que le estás pagando. Porque aparte aquí los directores ganan, si en México ganan bien, aquí ganan muchísimo más, ¿no? Entonces muchas veces te dicen, a ver, no, tu salario ya venía ahí la parte del restricted covenant, entonces te va a ser efectivo sin que tengas que pagar una compensación adicional. Pero hay otros estados, ¿no? Que sí te dicen, no, tienes que pagar una compensación adicional para poder modificar el contrato, ¿no? O para crear una nueva obligación, ¿no? Ahí depende mucho de los estados. Digo, Ok, bueno, ok, ok. retomando un poquito el tema de Employment at Will y cómo terminarlo, obviamente, ¿no? El tema discriminatorio es uno. Otra forma de terminar la relación, o excepciones al Employment at Will, yo no puedo terminar a un empleado tomando acciones represivas contra ese empleado. Es decir, no puedo ponerle presión al empleado para que me renuncie. ¿No? ¿Qué pasa? A ver, en México es muy conocido, ¿no? Que les aumentan cargas de trabajo, son hostiles con los empleados, ¿no? Pasa, aquí también pasa, ¿no? Y eso es una causal para, como excepción del employment at will. Si está pactado el employment at will y la empresa o mi superior jerárquico toma ciertas actitudes para que yo renuncie, para, ¿no? Que ciertamente poner presión para que renuncie, ahí se termina el employment at will y va a poder recuperar daños y perjuicios el empleado, ¿no? Por esa terminación. Inclusive podría recuperar, ¿no? Salarios, caídos y expected damages, que son lo que yo tenía esperado ganar, ¿no? O sea, ya entramos a otros temas más específicos, pero inclusive el dinero que yo tenía esperado ganar en el plazo que dura mi contrato, lo puedo obtener, ¿no? Más aparte de daños y perjuicios. Entonces, ya aquí los montos no es un severance de 3 meses y 20 días por año. Aquí o sea, dependiendo del tema que estés viendo, se puede volver un monto millonario. Si no mal recuerdo, creo que fue en, en Tennessee, no recuerdo bien el estado, le acaban de dar una indemnización de billones de dólares a un trabajador por un tema de discriminación. O sea, para que se den cuenta, ¿no? De la gravedad del tema discriminatorio acá. En México, oye, me discriminó. Tu contestación en la demanda, no, jamás discriminé, ¿no? Oye, se va a ir ¿no? a quejar ante la autoridad. Oye, ¿qué crees? La autoridad en México pues no tiene capacidad para sancionar a las empresas y únicamente emite una recomendación, ¿no? La CONAPRED, la famosa CONAPRED. Se emite, oye, creo que sí discriminaron, ¿no? Ya tal vez esa resolución de CONAPRED, pues la puedes utilizar, y presentar una demanda, ¿no? De carácter civil en México, pero por lo general no pasa. Por lo general, en el ámbito laboral, ni siquiera ya sea juntas o tribunal laboral, tienen la capacidad, ¿no? A determinar si hubo o no discriminación. No tiene esa competencia dentro de sus facultades. Va a decir, no, yo creo que sí hubo discriminación por las circunstancias, pero con el simple hecho de negarlo en México, pues ya te quitaste esa bolita de encima, ¿no? O sea, ya discriminé por edad. No, no es cierto. Sí lo despedí, pero no fue por discriminación. Sí lo despedí y aquí está su monto. Ah, ok, perfecto, ya se acaba el problema laboral y punto. Aquí el problema en tema de discriminación es difícil, ¿no? Otra forma, ¿no? De limitar el employment will, regresando al tema, es que vayas en contra de políticas públicas, ¿no? Si el patrón te obliga, ¿no? A que hagas cierto acto que pueda ser considerado un delito, el empleado se niega a hacer ese acto y lo despiden, pues eso es una terminación, ¿no? Y el employment at will no aplica y van a sancionar a la empresa, ¿no? Bueno, el tribunal va a determinar que fue un despido injustificado por un tema, ¿no? De ir en contra de una política pública y se da por terminar la relación, pero pues págale daños y perjuicios, ¿no? Aquí políticas públicas, ¿no? Totalmente. E inclusive hay cierto que tal vez no es política pública porque son emitidos por entidades privadas, como es la regulación de ética de los abogados o de médicos, que no le emite la regulación, no le emite el gobierno, ¿no? El Congreso, sino que le emite un privado, como es la American Bar Association,
o las barras estatales, ¿no? Que existen, emiten un código de conducta y si un abogado viola esos principios, se podría dar por tenido la relación de trabajo. O si obligan al abogado a hacer ciertas conductas que violen esos principios y el abogado no quiere y obviamente lo dan por terminado, pues va a haber pago de daños y perjuicios, ¿no? A pesar de que no es política pública en sí, porque no viene emitido como un acto del Estado, sino que viene de un privado, ese mismo código de conducta que está regulando una profesión en específico podría ser considerado como política pública, dentro de la excepción de política pública, ¿no? Que Y que eso, aquí en a ver, México México estamos, no pasa. Sí, en México en exacto, el tema ético estamos, pero retrasados un mundo, ¿no? O sea, aquí sí hay, literalmente, hay reglas muy específicas de ética para ciertas profesiones como es el abogado o el doctor, ¿no? Si tú las incumples, mira, mega sancionado, y te quita, ¿no? Obviamente la peor que te puede pasar es que te quiten la licencia, y si no, multas, ¿no? Pero pues son multas millonarias. O sea, no es multa de, sí, paga 1,000 pesos, ¿no? 5,000 pesos. Es un abogado, ahí toma, 5,000 pesos, ya sigo practicando derecho, no, o sea, aquí son multas millonarias que inclusive para los abogados que llegan a cobrar bastante aquí, son bastante altas, ¿no? Entonces, pues obviamente los abogados tratan de cumplir esa norma ética. Obviamente, pues como hay muchas que están sujetas a interpretación, pues no necesariamente van a ser sancionadas, pero pues es un riesgo que estás corriendo si no la sigues, ¿no? Luego, te digo, regreso otra vez, como lo dije antes, ¿no? El tema de si lo terminas, aquí sí no hay un severance, ¿no? Que sería la indemnización. O sea, aquí pagas y punto. Y a contrario de México, pues aquí en México tú le pagas, ¿no? Los salarios que le debas, vacaciones, ¿no? Que todavía no haya tenido, prima dominical si es que trabajaba los domingos, ¿no? Aguinaldo y cualquier otra prestación que se te haya ocurrido darle, se la tienes que pagar, ¿no? En el finiquito o liquidación, dependiendo. Pero aquí no hay un pago, ¿no? Aquí ni siquiera las vacaciones en sí están reconocidas como un derecho a nivel federal. Ya hay estados que sí los reconocen, pero a nivel federal no hay un reconocimiento de vacaciones, ¿no? Entonces, hay estados, y que es la gran minoría, que sí llegan a reconocer las vacaciones como una prestación. Pero en general, las únicas prestaciones que tienen los trabajadores es jornada, salario mínimo y tiempo extra. Esas son como los tres prestaciones generales que tienen los trabajadores aquí en Estados Unidos. En México, mira, tienen 20,000 prestaciones, ya aumentan las vacaciones de 6 a 12, y ya que a los 5 años ya tienes 20, ¿no? Y ya el trabajador ya decide cuándo tomarlas. O sea, ya la regulación en México en materia laboral es muy extensa, muy, muy extensa, y obviamente pues eso genera que haya siempre problemas, ¿no? Al otorgar derechos, porque eso afecta a las empresas. Aquí son muy, Ok. ¿no? Aquí son flexibles en esos temas. Tú pacta lo que quieras dar, únicamente respétame salario mínimo, que a nivel federal son $7 la hora, 7.25. Los estados pueden establecer un salario mínimo mayor, la gran mayoría está de $11 por hora en adelante. Ahí yo creo que un promedio debe ser unos $15 en los estados. Pago de tiempo extra, que no es nada que ver con el tiempo extra que en México, que sea el doble, que el triple, ¿no? O sea, no, aquí es por 1.25 el tiempo que haya trabajado extra, o sea, digamos que genera $10 por hora, ¿no? Por 1.5, pues sería ahí, ¿no? Y trabajó 3 horas extra, pues son $15 adicionales, más su pago total y $15 adicionales, ¿no? Entonces, ganará diario 400, digamos que ganará diario 400, trabajó 3 horas extra, 430 más los $15 que es la sanción que te pone, ¿no? Y pum, listo, Oye, 435. Diego, por ejemplo, a diferencia de México, bueno, tenemos que aquí yo te pago un salario por el día, que son 8 horas la jornada diurna, por así decirlo, ¿no? Allá como tú nos dices, ok, acá es por hora, ¿no? El mínimo es por hora, pero la jornada diaria, ¿cuál sería el máximo diario y a partir de qué momento se toma en cuenta como tiempo extraordinario o cuándo no? La jornada son 5 días de trabajo y 8 horas por día, un máximo de 40 horas a la semana. Obviamente, similar a México, se puede distribuir
no está regulado, ¿no? ¿no? Como el artículo 59 de la Ley Federal del Trabajo, que tú puedes distribuir para darle un día adicional, ¿no? Pero se hace, ¿no? Por la flexibilidad que les da la parte contractual, ¿no? Pues les permite pactar jornadas de 12, 15, 24 horas, ¿no? Entonces, Ok. pues eso lo vuelve más flexible. Y a diferente, y un tema importante, hay dos tipos de empleados aquí, los exempt y non-exempt employee, que sería similar a los de base y los de confianza. La diferencia que aquí, los que serán de confianza no tienen derecho a tiempo extra y no se les paga por hora. A ellos se les da un salario base al año y si se te paga un salario base y pasa por el threshold, el mínimo que establece la autoridad, tú eres asalariado y no se te paga tiempo extra y no tienes horario, ¿no? Como ser un abogado, un doctor, tal. O sea, no hay de empleados de confianza que si va relacionada con la administración de la empresa y no, nada, no, o sea, aquí Que eso en la práctica es común en México igual, ¿no? O sea, en realidad, la ley en México, si bien no importa si eres director, si eres gerente, debería de tener el derecho a tributario, en la práctica es que a partir no se de les paga, ciertos sí. puestos, muchas veces nosotros nos quedamos hasta las 10, 11, mi querido amigo Cristian luego sale 1 de la mañana y no No, creo veo que el tiempo Cristian forma ya extraordinario parte en la del inmobiliario ahí quincena. del despacho, ¿no? Ya tiene su pijama y todo ahí guardado ahí en su escritorio, ¿no? Porque se la vive trabajando. Pero sí, no, o sea, en México, a ver, en principio, todos los empleados, sin importar cuál, todos tienen derecho a tiempo extra. O sea, no importa si eres el de limpieza o el director general, todos tienen derecho a tiempo extra, ¿no? Obviamente, se entiende, o hay criterios ya de la Suprema Corte en México que te dice pues, que ciertos puestos de niveles jerárquicos altos, pues te tienen que demostrar en juicio que trabajaron tiempo extra. Que pues eso medio ayuda a las empresas a decir, no, bueno, nunca trabajó tiempo extra y que lo pruebe, ¿no? Pero, ¿no? Pero en Estados Unidos no, ¿no? En Estados Unidos es, si tú eres un asalariado que ganas cierto monto de salario al año, vas a ser considerado exempt, o sea, exento de pago de tiempo extra y no se te va a pagar tiempo extra. Que por lo general los exempt employees son los que están en las oficinas, similar a lo que, o que realizan cierto tipo de actividades dentro de una empresa, ¿no? Como es en México, ¿no? Administrativos, el staff en general. Y obviamente los que sean de base, los que van en manufactura, ¿no? Los que están, ¿no? En tiendas y eso, esos ganan por hora, ¿no? Tienen que ganar por lo menos el mínimo, ¿no? Y ellos sí tienen derecho a tiempo extra. Y en el supuesto de esos tipos de empleados, que el tiempo que trabajan por hora, más propinas y todo, no llega al salario mínimo, el patrón tiene que cubrir esa parte, esa diferencia entre lo que ganó realmente Ok. y el salario mínimo que tiene que percibir, ¿no? Que eso, a ver, eso se debería de aplicar también Oye, en Diego, México, y otra pero pregunta, por supuesto. Otra pregunta, un punto importante que sobre todo en México le dan mucha importancia, sobre todo por cómo actúa la autoridad, pero para efectos de la seguridad social de los trabajadores en México, es decir, yo tengo como patrón obligación de dar de alta a mis trabajadores en el seguro social y cualquier tema que le pase al empleado, hasta cierto punto yo me deslindo. ¿Por qué? Porque para eso pago el seguro social, vea que te atienden. Habrá quienes adicional les dan un seguro de gastos médicos mayores o de gastos médicos menores, pero como una prestación extralegal, etcétera. Pero ¿cómo es el tema de la seguridad social allá donde, por ejemplo, aquí, si bien el tema de pensiones es distinto, sé que el tema de la vivienda allá es totalmente distinto porque la cultura en Estados Unidos, ellos se la viven endeudado y muchas veces es en base al crédito que tienes, es un punto importante para ellos. Aquí es distinto para efectos de Infonavit, pero para efectos de seguridad social, ¿cómo es ese tema en Estados Unidos? y no hay un tema de seguridad social como está en México, ¿no? Donde el patrón hace retención, ¿no? O paga seguridad social, paga aportaciones a la institución de seguridad social, que en México es el IMSS, para proveerle, ¿no? De servicios médicos a los trabajadores. Eso no existe acá, ¿no? Aquí en principio, el patrón
si llega a haber algún accidente de trabajo que esté relacionado con el tipo de actividades que hace el empleado, ¿no? Hoy dentro de su jornada y todos los, ¿no? Lo que entendemos que pasa, puede pasar un accidente de trabajo, ¿no? Un patrón se hace responsable o está obligado a hacerse responsable sobre ese daño o ese accidente que puede haber ocurrido, ¿no? Pero en sí no hay o sea, no hay una obligación de pagarle a una autoridad para que se vaya y se atienda al médico. Aquí son médicos privados, punto, ¿no? Lo que hacen muchas empresas, la gran mayoría de las empresas para evitarse esto, pues contratan seguros, ¿no? Y ya la pelea va a ser si realmente, ¿no? Entre el empleado y el seguro, o la empresa de seguros, no tanto con el patrón. A veces va a ser el patrón y el seguro de, oye, no le pagaste al trabajador y ya me está viniendo a reclamar, pues págale, ¿no? Pero pues, la disputa es una disputa de carácter comercial entre patrón y aseguradora ¿no? Y carácter, digamos, civil comercial entre el empleado y la empresa de seguros. No, no hay seguridad social. Aquí no hay de que si, no, apoyo para el retiro, eso, o sea, como derecho no hay. La gran mayoría de las empresas sí puede hacer aportaciones a seguridad social, por así llamarlo, para el retiro, pero no todas las empresas los dan, ¿no? Es el 401k que le llaman, ¿no? Aquí no es obligación pagar un monto para darle seguridad social a los trabajadores. Muchas empresas para jalar talento y para que obviamente los empleados acepten el trabajo, pues dan este tipo de beneficios e inclusive beneficios adicionales, como podría ser un seguro médico privado, además del seguro que ya tiene la empresa, por si llega a pasar algo, ¿no? Una enfermedad que no tiene que ver relacionada con el trabajo, pues el seguro le paga. Y a diferencia de México, donde las aseguradoras por lo general no pagan, ven, ¿no? Se excusan de todo para no pagar. Aquí primero pagan y luego ya preguntan, ¿no? Aquí, bueno, yo pago y luego ya hago la investigación y si no, pues ya te demando, ¿no? Por fraude o por a ver qué tema hay ahí. Pero aquí pagan, ¿no? Primero. En México tú no pagas un seguro ahí con la empresa, ¿no? Una prestación extra legal y ya te estás metiendo 20,000 ¿y cómo demonios no? Porque pago una prima general para todos mis empleados y que si entra dentro no de la indemnización, porque ¿no? Entonces se vuelve ahí un mega tema. Aquí no hay seguridad social y por lo general hay seguros privados que contrata la empresa y se quitan problemas, ¿no? Algo similar, yo creo que algo de similar se debería implementar en México, ¿no? O sea, todos sabemos que el seguro social está más que quebrado. Y una forma de quitarle esa carga puede ser, oye, empresa, no me quieres pagar seguridad social, perfecto, contrata seguros, ¿no? De privados para que paguen eso, ¿no? De cierto monto y ya, tal vez, o sea, sería tal vez una forma de tratar ahí de rescatar el seguro social, ¿no? De la desgracia económica que vive día a día. No, no te creas, ya el Seguro Social ya no está en números rojos como antes. Ahorita yo te podría decir que el Seguro Social es el mejor cobrador de México, más que el Ah, no, SAT, pues, más no, no, bueno, que... eso sí, sí, siempre han tenido experiencia. Tal vez no den el mejor servicio médico por falta de personal pero para cobrar el IMSS sí es totalmente un gángster, ¿no? Entonces, pues Totalmente de acuerdo. Oye, y económicamente, por ejemplo, pues, en esos casos, algo que te da tristemente común, sobre todo en la industria, donde hoy, y fíjate que se voló el dedo, y aquí pues casi todo tiene un precio, ¿no? ¿Cuánto cuesta tu dedo? ¿Cuánto cuesta la mano? Allá se va más enfocado a qué, a los daños y perjuicios, al tema civil, porque a lo mejor para mí mi dedo vale 2 billones justo de eso ya dólares y lo va a determinar dependiendo cómo se haga el proceso, pero puede ser la misma autoridad, ¿no? Que relacionada con temas de seguridad e higiene, o hasta un tribunal, ¿no? A ver, un caso muy famoso reciente de un jugador de fútbol americano, ¿no? Que para efectos legales es un empleado, ¿no? Están jugando, se resbala en una jugada fuera del campo, se resbala porque hay una tontería ahí en el campo, se rompe la rodilla, ¿no? Y la empresa dice, bueno, pues vete, ¿no? Solicita tu workers' compensation, se te va a pagar tal monto, ¿no? Conforme a lo que te hemos pactado. Y si el trabajador dijo, oye, sí, gracias, pero, o sea, yo tenía pensado jugar otros 10 años. ¿Eso? O sea, yo me troné la rodilla y ya no voy a jugar igual, ya me cortaron, ya no consigo trabajo, ¿no? Entonces ahí se vuelve, como tú dices, un tema de daños y perjuicios,
¿no? Y entonces ya es la demanda en contra del patrón para ver si pagó de forma correcta o demandar a la aseguradora, ¿no? Si pagó los montos de forma adecuada, si hizo bien, ¿no? La cantidad a pagar y pues ya entras ahí en una disputa legal si se tiene que pagar más o no, ¿no? Si tiene derecho el empleado a recibir esa prestación, si él estaba asumiendo el riesgo o no. No es de tema de responsabilidad civil, ¿no? Él asumió el riesgo por estar jugando fútbol americano, pues sí, ¿no? O sea, tal vez él asumió el riesgo y pues por eso no te tengo que pagar esto, o la empresa te tiene que pagar esto. Entonces ahí Diego, ya y una, entra interpretación total, ¿no? Dime, sí, 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 Andrea. correcto. Una preguntota. Estamos en un momento crucial, yo creo que bueno, más que nada Estados Unidos ahorita en las elecciones. Tenemos a Catherine Tai, que es la ministra de Comercio y en Estados Unidos, que ha sido la portavoz de la política de Biden, ¿no? Esta política en materia laboral se centró en priorizar al trabajador, darle el reconocimiento y subirlo a la mesa de negociación. Yo estoy en otra jurisdicción, estoy en otro país, no veo tanto cómo es que se ha materializado esa política. ¿Tú sí has visto esta diferencia con la administración de Biden y Trump? Y no, es una diferencia enorme, ¿no? Aquí las autoridades administrativas han emitido bastantes criterios prácticamente beneficiando a los trabajadores. Un caso es los Restricted Covenants que comentábamos hace un momento. Pues emitieron, ¿no? Una autoridad que emitió que el non-compete lo deben de quitar, ¿no? Y que no entre, ¿no? Pues obviamente todos los patrones saltaron con esa, ¿no? resolución, porque obviamente están buscando proteger al trabajador, ¿no? Pues está, digamos que el partido que está en este momento, que es un partido demócrata, tiene esta perspectiva de que hay que proteger al trabajador, ¿no? Que es algo hasta cierto punto correcto, ¿no? O sea, y contrario, ¿no? A la administración pasada de Trump, que es una administración republicana donde benefician mucho a las empresas, ¿no? Entonces, mira, va a ser muy interesante qué pasa en las elecciones ahorita, octubre, noviembre, aquí en Estados Unidos, a ver quién llega, para ver si sigue el mismo criterio, ¿no? De tratar de buscar proteger a los trabajadores a través de órdenes ejecutivas, ¿no? A través de cierta regulación emitida por autoridades administrativas, no tanto por el Congreso, para regular las relaciones de trabajo, ¿no? A ver qué pasa. Quién Ok, sabe quién va a ganar, perfecto. está peleado, ¿no? El momento hasta ahorita está medio peleado, que unos dicen, obviamente dependiendo del noticiero que revises, es el candidato que va arriba, ¿no? ¿No? Si me da a revisar el Reforma y Regeneración, ¿no? ¿No? Las elecciones que tuvimos ahorita en México, el Reforma te decía, no, Xochitl ya va arriba, y te revisabas en Regeneración, no, Claudia va arriba, ¿no? Es exactamente lo mismo aquí, ¿no? Obviamente, aquí todavía se nota muchísimo más, ¿no? La diferencia aquí, periódico es totalmente pro-republicano, ciertos periódicos son totalmente pro-demócratas, o sea, y a ver qué pasa, ¿no? A ver, si sigue esta tendencia que hay ahorita demócrata y se mantiene o llega al poder Kamala Harris, se va a mantener posiblemente y tal vez se vuelvan un poquito más restrictivas para buscar proteger a los trabajadores, manteniendo siempre la flexibilidad que tiene en las relaciones contractuales que hablamos al inicio del podcast, ¿no? Un poco Ok. más limitada, no tan exagerada como en México, ¿no? Pero sí buscando proteger un poco más a los trabajadores. No, y aparte, algo muy chistoso, no sé, en los medios de comunicación que llegan aquí en México, hacen un comparativo, ¿no? ¿Cómo eran los derechos laborales con Trump? ¿Cómo eran los derechos laborales con Biden? Y curiosamente, con Trump hubo menos huelgas que con Biden. Entonces, como que mandan el mensaje de el partido o el candidato que mejor protegió los derechos laborales es Trump, porque hubo menos huelgas y por lo tanto menos violaciones laborales. Pero te digo, eso es lo que nos llega a nosotros a través de medios de comunicación. No sé tú Sí, cómo sí, a lo ver. percibas. Sí, no, a ver, todo depende cómo lo veas. Que haya huelga no significa necesariamente que esté mal algo, ¿no? A diferencia de México, que hay huelga y todo el mundo estalle, hoy ya se va a parar la planta y no va a pasar nada. Aquí las huelgas, o por lo menos el punto, ¿no? El medio de tema de sindicatos, son un poco más darle la voz al trabajador y que se unan los trabajadores para que un representante o varios representantes de los trabajadores hagan efectiva ¿no? esa voz no, de la mayoría de los trabajadores frente a la empresa, o esa es la idea que existe, ¿no? En cuanto a tema sindical.
¿no? Obviamente en México es, pues, el sindicato es presión y ya te están pidiendo, ¿no? ¿No? La Copa de Oro, ¿no? La Champions para poder celebrar el contrato y pues es mucha presión, no solo económica hacia las empresas, que inclusive social, ¿no? Para que celebres un contrato colectivo en México. Aquí no, aquí sí son un poco, por decirlo, más flexibles, sí, a pesar que son muy similares en los procesos, ¿no? De temas sindicales, aquí los sindicatos, en su generalidad, no todos, sirven bastante, ¿no? O sí le dan esa voz a los trabajadores para conseguir mayores beneficios y ser un poco más limitados o permitir a los trabajadores tener ciertas libertades que en el día a día, como es el employment at will, no pasaría, ¿no? O sea, en contratos colectivos, aquí pactas todo, ¿no? Pactas prestaciones, las regulaciones del trabajo, o sea, literalmente poner camas de seguridad en las instalaciones, tienes que ir a través de un sindicato, ¿no? A ver si no estás violando la privacidad de los trabajadores, temas así. En México es totalmente prestaciones, punto, ¿no? Correcto. Y ya entrar en un tema colectivo, yo creo que nos alcanza para otro podcast, Y no, porque a son ver, varios temas. No, no, no. sí, no, el tema colectivo y individual son, a ver, a pesar de sus diferencias, también son muy similares, ¿no? Algo que sabemos es la reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia sindical en México fue prácticamente una presión de Estados Unidos y Canadá para permitirle o dar realmente esa voz a los trabajadores, ¿no? Antes en México existían los sindicatos blancos, que realmente no había una participación activa por parte del sindicato en las empresas, pero casualmente todas las empresas tenían sindicato en México, ¿no? Ningún trabajador sabía, pero todas las empresas tenían sindicato en México para buscar protegerse, ¿no? Que estos sindicatos blancos. Y la negociación era prácticamente entre el sindicato y la empresa, y había un pago ahí hacia el sindicato, y ya, vámonos, firmamos, depositamos el contrato y vámonos, ¿no? Cada quien a su casa. Aquí eso no pasa, ¿no? Aquí sí los sindicatos son activos. Y si quieres tener la representación ¿no? de los trabajadores, tienes que ser activo y tienes que ¿no? demostrar a los trabajadores por qué eres un buen sindicato para ellos, ¿no? Y por qué tienen que votar para ti para que los representes, ¿no? Cristian, tienes la mano levantada. A ver, compártenos tu Rápidamente, opinión. nosotros vemos las cortes americanas así, un juez y un jurado, y pues nos estamos imaginando que este trabajador que fue, digamos, terminó y que nos ha quedado muy claro este employment at will, que ya fue, digamos, terminó su relación de trabajo, pero a lo mejor puede tener algunas cuestiones litigiosas, le deben horas, lo que sea, y va a la corte. Y en México tenemos la idea de que la corte americana pues es un jurado y luego el abogado hace un discurso así que hace llorar a todo mundo, ya páganle las horas extras porque con eso paga a su abuelita y así. ¿Cómo son este tipo de juicios en los minutos que nos quedan de este caso? ¿Cómo es un litigio normalito así? ¿Me corren? ¿Voy a un juzgado? ¿Qué pasa? ¿Cómo es? Por lo general, cuando los despiden, dependiendo el motivo por qué ya los hayan despedido, puede ser que acudan directamente a un tribunal, ¿no? Y en el tribunal presenten una demanda. Lo que va a pasar, se le va a notificar a la empresa y va a haber una etapa prejudicial para determinar cómo se va a llevar a cabo el proceso, ¿no? Aquí, literalmente, las partes se acuerdan qué tipo, ¿no? Los plazos para presentar pruebas, qué tipo de pruebas, cuántos testigos. Hay una etapa prejudicial para eso. Y llegas a un acuerdo entre las partes y el juez para decir cómo se va a llevar a cabo, ¿no? Inclusive de quién va a ser el primer testigo y de quién va después y cuándo se van a poder hacer recursos y cuándo no. Aquí todo es un acuerdo, ¿no? Pero también puedes ir a través de una instancia, ¿no? administrativa, ¿no? Si me están viendo un tema ¿no? de tiempo extra, algo así, pues puede ser que presenten ahí un reclamo en una autoridad y la autoridad te requiera decir, oye, me está diciendo este trabajador que no le pagaste esto, ¿qué onda? ¿No? Y otro tema aquí, en la etapa de tribunal, algo que jamás va a pasar en México posiblemente, es que se pueden pactar, ¿no? acuerdos de arbitraje o ¿no? Estas medidas de solución de controversias previo a irte a un juicio.
y tú dentro de tu contrato o alguna política interna que tengas donde firme el trabajador, puedes establecer este mecanismo de solución de controversias para evitarte ir a juicio. ¿Por qué? A ver, todos sabemos que la diferencia entre un juicio y un arbitraje, número uno es la flexibilidad y lo segundo que se busca es la confidencialidad, ¿no? Un arbitraje es privado, de carácter, puede ser en ocasiones puede ser público, pero por lo general de carácter privado y hay cláusulas de confidencialidad y no, el trabajador no puede ir a publicar de cuánto le pagaron ni nada de eso, que eso obviamente, pues, desde una perspectiva empresarial, pues le conviene muchísimo a la empresa, ¿no? Pactar este tipo de cláusulas. Y un tribunal, pues es un tribunal público, cualquiera puede entrar. Y dependiendo del tipo de asunto, pues va a haber jurados o no. Si pasan ciertos montos, si tienen cierta jurisdicción, ¿no? Digamos que la empresa tiene domicilio en dos estados, ¿no? En dos estados, en un está su board, en otro está el domicilio, pero el trabajador está en otro estado y demanda desde allá, pues tal vez lo va a ver un tribunal federal, ¿no? Dependerá si pasa ciertos montos, si hay leyes federales implicadas o no. Aquí entramos a ¿no? un proceso obviamente totalmente judicial, ¿no? Que viene regulado desde la misma Constitución de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues es un tema interesante. En México hay un problema, un conflicto, como lo establece ahorita la ley, vas al Centro Federal de Conciliación y Registro o al estatal, ¿no? Vas, tu etapa de conciliación, 40 y tantos días para resolver el conflicto, no pasó nada, perfecto, ya presenta tu demanda, ¿no? Pero esa conciliación es obligatoria. No, no sé qué tal ustedes, cómo vean si realmente esta etapa prejudicial está sirviendo o no, ¿no? Porque ahí todo depende si existe buena fe de las partes o no, de realmente llegar a un acuerdo. Y te lo comento rápido, una perspectiva de si funciona o no. Hay una ventaja de la conciliación prejudicial, porque aquí en colectivo hacemos muchas, que el trabajador tiene que ir personalmente. Y eso, si una empresa preparó muy bien las pruebas, de que había robado, faltaba, si llegaba siempre tarde, que de tal modo que cuando llegaba a tiempo hasta te preguntabas por qué, y así, o sea, todos sus pecados si los tienes bien estructurados, te ayuda a conciliar con el trabajador, porque tiene que ir personalmente. Antes no era así, ya le podían dar la demanda al abogado y se desentendía para siempre casi del juicio y aquí no. Esa es una ventaja de algún modo en este caso, ¿no? No sé qué opinen, Patricio, que también, pero es que aquí como somos de patrones, Patricio va a decir que también está bien, pero faltaría podríamos hacer una plática de conciliación prejudicial y que estén de los trabajadores, cómo sufren para del otro lado, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que al menos a mí me ha parecido buena esta etapa previa de conciliación. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Que como todo, empieza a saturarse, empieza, sobre todo, por ejemplo, ahorita que regresaron de vacaciones, la gente se formaba desde las 5:30 de la mañana para poder tener un turno. Entonces, imagínate a la gente formada, porque en realidad ahora el trabajador tiene que estar presencialmente en las citas. Entonces, si él tiene que ir primero a sacar la cita, o bueno, hay opciones de que tú generas un preregistro, pero tienen que ir ellos obligatoriamente a ratificarlo ante el centro, ¿no? Entonces, Ciudad de yo creo México. que ha sido buena esa parte, ha ayudado mucho a conciliar. También, pues como todo, ¿no? Te encuentras conciliadores que no tienen la menor idea de las obligaciones y le dicen, oye, pues aquí yo no te voy a aceptar más que 15 días, o 45 días. Oye, pero fíjate que yo no estoy demandando despido, ¿no? Yo estoy demandando la rescisión del contrato por incumplimiento del patrón. A ver, no, eso aquí no se puede. ¿Cómo no? ¿No? O sea, te tocan cuestiones que a cierto punto llegan a ser chuscas, porque dices, oye, pues eres un conciliador, deberías tener un poquito más de Criterio, conocimiento, no sé. pero en lo general a mí me ha parecido bien esta etapa, me ha ayudado bastante, muchos asuntos sí los terminamos en esta etapa, obviamente también depende de la postura del abogado, del despacho, porque hay a quienes les conviene terminarlo en la etapa de conciliación y hay quien dice, no, vámonos a juicio porque le voy a cobrar más a mi cliente, ¿no? Tristemente también llega a pasar, pero yo lo que les digo es,
muchas veces te va a salir más caro ir a un juicio que a lo mejor en lo que lo arreglas en la conciliación. O sea, y ahí ayuda bastante, por lo que yo, para mí, para mi criterio, ha sido buena esta etapa previa de conciliación. Y a ver, creo que ¿no? Estos mecanismos alternos de solución de controversias vienen a beneficiar y a nosotros como abogados representantes de empresas, pues es nuestra labor también, ¿no? Decirle a la empresa, oye, ¿te va a convenir más pagar el 100% de indemnización ahorita en la etapa de conciliación que irte a juicio y que irte, o sea, todos sabemos que un juicio, no sé cómo sea, ahorita es un poquito más rápido los tribunales, pero porque todos se ven en una misma audiencia, pero en general, pues un juicio te puede ir 1, 2, 3 años más porque te vas a amparos y recursos y revisiones y 20,000 procedimientos alternos al proceso. Entonces ya se retrasó el proceso, la carga de trabajo obviamente ¿no? que tiene, pues, retrasa aún más el proceso, se vuelve a veces mucho más costoso, ¿no? Que lo que realmente le tienen que pagar al trabajador, ¿no? Entonces Y creo es que que es también, útil. ¿no? Adelante, Tras David. buscar, ¿no? Aplicar un poquito esos medios alternos, ¿no? En Estados Unidos se tiene muy bien establecido, e inclusive hay una ley específica para arbitraje que aplica a todas las ramas de derecho, ¿no? Si se pactó arbitraje, la tendencia es que se siga ese arbitraje y obviamente se puede buscar la nulidad y eso de la cláusula arbitral por deficiencias o porque hubo presión, ¿no? Pero en general creo que el arbitraje o el medio alterno en general, es una forma de dirimir controversias, principalmente en materia laboral, ¿no? A ver, muchas veces no quieres cambiarte de trabajo, únicamente quieres que te paguen las vacaciones, ¿no? O que te paguen lo que te deben, o un bono que te habían dicho que te iban a pagar y cumpliste las metas y al final no te los dieron, pues lo único que quieres es eso, no quieres terminar la relación de trabajo, ¿no? Entonces, a ver, creo que México está muy avanzado en ciertos temas de reconocimiento de derechos en comparación de Estados Unidos, pero también en Estados Unidos tienes el beneficio de que son mucho más flexibles. Entonces hay que, ¿no? Ver, ¿no? Hasta qué medida estas medidas flexibles podrían implementarse en México para tratar de ayudar al sistema judicial mexicano desde el punto de vista individual y colectivo, ¿no? Que son dos grandes ramas del derecho que muchas veces, o la gran mayoría de veces, es descuidada, ¿no? Por parte de nuestro sistema. Entonces, Exactamente. Diego, también te quiero agradecer por este tiempo, este espacio que has dedicado al podcast. Creo que nos faltan muchísimos temas más por hablar. Yo creo que vamos a tener una otra cita contigo pendiente. No sé si quieras dar un comentario final para el podcast o algo. mira, la parte colectiva creo que después lo podemos discutir porque es muy específica, ¿no? Tú que te dedicas a temas colectivos, te digo, en general es muy similar la parte colectiva en cuanto a elección de sindicatos o en general de representantes. Aquí no entras a votaciones y no acreditas. Aquí lo único que tienes que llenar es un papelito diciendo, quiero que este sindicato me represente o estas personas me representen. Con eso, ¿no? La empresa de forma voluntaria puede aceptarlo, ¿no? Decir, no, sí, que te represente este sindicato, lo acepto, ya sé que no. O si no quieres, ya lo presentas, oye, no, no lo acepto de forma voluntaria, lo presentas en una autoridad tu requerimiento para tener un sindicato, ¿no? La autoridad va a verificar, sí, perfecto, entran a negociar el contrato colectivo. O sea, son más flexibles en eso, ¿no? En México no, presenta tu constancia de representatividad y manda elección y que haya fe pública de la autoridad. No, se vuelve, ¿no? Muchas veces hasta inviable todo este proceso. Te establecen plazos muy cortos de negociación. Aquí no hay un plazo de negociación. Lo único que se te pide es entrar de buena fe. Y si no hay buena fe, dependiendo de lo que hagas, pues digamos que mandas a gente que ni siquiera tiene facultades de negociar, pues es mala fe, ¿no? Por parte de la empresa o del sindicato. Entonces, no están entrando en fe, perfecto, bye. O te obligo a que entres, ¿no? De buena fe. Entonces, Correcto. aquí no se andan con problemas, ¿no? Son bastante eficientes. A ver, los americanos son muy cuadrados en su forma de ser, a comparación del mexicano que vemos cómo resolver el problema, pero en ciertos temas, como es lo legal, son muy prácticos. ¿Esto nos funciona? Sí, perfecto, hay que seguir usándolo.
En México no, esto nos funciona así. ¿Qué tal si hacemos esto para tratar de resolver otro problema que no tiene nada que ver con esto? Y mezclaron temas de procedimiento, ¿no? Con derechos y con temas sindicales, con lo individual, ¿no? Se vuelve ya muy conflictivo México. Creo que México tiene esa obligación, ya sea de modificar la ley para hacerla más flexible, ¿no? O de plano crear una ley nueva, ¿no? No sé qué piensan ustedes, pero a ver, la ley federal, ¿no? Hay muy, como alguna vez lo dijo Cristian, hay letra muerta, ¿no? Ya de la ley. Creo que todos sabemos que la mitad de la ley federal del trabajo no se sigue, o en la práctica no se sigue, ¿no? Esos de causales de determinación que muchas veces se vuelven imposibles de acreditar y te dan un plazo de 30 días, pues a veces, ¿no? Un fraude o algo así, pues no lo vas a poder comprobar en 30 días, ¿no? Un fraude millonario, pues hazme una investigación de 29 días y en el último día preséntame, ¿no? El aviso de rescisión o da por terminar el aviso al trabajador y da el aviso y todo. Pues te ponen unos formalismos en México que a veces son demasiados, ¿no? Y pues, obviamente eso le pone presión a las empresas y eso eventualmente desincentiva que las empresas vayan e inviertan en México, ¿no? Porque hay muchas restricciones. Y el desconocimiento tanto de Estados Unidos a la ley mexicana como de México a la ley americana, pues vuelve un mega conflicto porque inclusive personal de recursos humanos o personal legal de las empresas desconocen estos temas y lo único que hacen es poner más trabas, ¿no? Entonces, Y para eso son estos podcasts, mi querido Diego. Vamos a tener muchas reuniones contigo, vas a ver. sí, 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 no, un placer, ¿no? Cuando quieran, yo más que feliz, un gran podcast, ¿no? Feliz de tratar de poner un poco más, ¿no? Ese granito de arena para que no solo las futuras generaciones, sino inclusive abogados actuales conozcan un poco más del derecho laboral mexicano, así como en comparación con otros sistemas legales, y que nos pueda ayudar, ¿no? A mejorar como abogados practicantes en el día a día y dar la mejor asesoría o la mejor representación, ya sea del trabajador o de la empresa, ¿no? Correcto, correcto. Así será, Diego. Cuenta con ello. Y bueno, de igual manera agradecemos tu tiempo de estar aquí. No sé, Patricio, si quieras llevar a cabo el cierre del podcast. Pues nada, más que nada, agradecerles, Diego, agradecer este tiempo, esta plática, estos conocimientos que nos ayudas a compartirnos. La verdad es que son súper interesantes. Cada día aprendemos algo nuevo y creo que hoy aprendimos bastante de lo que es el derecho norteamericano, lo cual desconocemos y que muchas veces tenemos que, o nos ayuda al día a día por los clientes, etcétera, pero te agradezco mucho, muchas felicidades por esos conocimientos, por ese trabajo que realizas allá y gracias por tu tiempo, por tu espacio. Cristian, Andrea, como siempre, un gusto y un placer compartir con ustedes y nos vemos pronto en el siguiente podcast. Muchas gracias.